Gabriela Montenegro se despertó 10 minutos antes de que sonara el despertador. Aún estaba anocheciendo en la habitación, pero la tenue luz de la madrugada ya brillaba a través de las cortinas. Se quedó tumbada, escuchando la tranquila respiración de su marido, que dormía a su lado. Mauricio se había vuelto a acostar tarde. Ella le oía pasear por la casa pasada la medianoche. Últimamente se había convertido en una costumbre. El reloj marcaba las 6 de la mañana. En una hora tenían que despertar a Facundo para ir a la escuela, lo que significaba que era hora de levantarse y preparar el desayuno. Gabriela salió cuidadosamente de debajo de la manta, con cuidado de no molestar a su marido. Sus movimientos se habían perfeccionado con los años. Se ponía la bata en silencio, pasaba junto a la habitación de las niñas y bajaba las escaleras sin chocar con el chirriante tercer escalón. La cocina estaba fresca. Gabriela encendió la luz y se estremeció. Las mañanas de octubre en Salta eran frescas. Comenzó a preparar el desayuno mecánicamente, sumida en sus pensamientos. Sacó huevos, leche, manteca de la heladera. Sus manos se movían solas, realizando las acciones familiares: batir la masa para los panqueques, cortar la fruta, encender la cafetera. Un grito ahogado llegó del piso de arriba. La pequeña Valentina se había despertado. Gabriela suspiró y se apresuró a subir, dejando la masa sin batir. El cuarto de los niños estaba en penumbra. Valentina, de 2 años, estaba de pie en su cuna, con las manos regordetas aferradas al lateral de la cuna y las lágrimas corriéndole por las mejillas. Eileen, de 6 años, seguía dormida, acurrucada bajo una manta rosa de unicornio. «Calla, pequeña, calla», susurró Gabriela, cogiendo en brazos a su hija menor. La niña olía a calor y a leche. «No despiertes a tu hermanita». Valentina se aferró inmediatamente a su madre, rodeándole el cuello con sus brazos regordetes. Gabriela meció a su hija, respirando el familiar olor a bebé, y bajó de nuevo a la cocina, ahora con la niña en brazos. Cocinar con Valentina era más difícil, pero en 2 años había aprendido a arreglárselas con una sola mano. Cuando la masa estuvo lista, oyó pasos en el piso de arriba. Facundo se había despertado. Su hijo de 10 años apareció en la cocina despeinado, con un pijama de superhéroe que ya le quedaba un poco pequeño. «Buenos días, mamá», murmuró, dejándose caer en una silla. «Buenos días, cariño. Lávate la cara y peínate mientras termino las tortitas». Facundo se dirigió al baño de mala gana. Valentina, al ver a su hermano, comenzó a soltarse de los brazos de su madre. «¡Cundo! ¡Cundo!», gritó, extendiendo los brazos. Gabriela bajó a su hija al suelo y ella se tambaleó tras su hermano. Un momento después, se oyeron risas y salpicaduras de agua procedentes del cuarto de baño, ya que los niños estaban jugando. Gabriela sonrió mientras daba la vuelta a una tortita. El ajetreo matutino le resultaba familiar, casi tranquilizador. La plancha de la cocina y la cafetera silbaban en silencio, llenando la cocina con el aroma del café recién hecho. Fuera de la ventana empezaba a clarear poco a poco. Empezaba otro día en su pequeña casa de las afueras de Salta. Mauricio bajó cuando Gabriela ya había puesto la mesa. Estaba vestido con un estricto traje, impecablemente planchado como siempre. Ella lo había planchado anoche después de acostar a los niños. «¿Café?», preguntó Gabriela. Su marido asintió sin levantar los ojos del teléfono. Ella le sirvió una taza, intentando ignorar cómo se apartaba al pasar. Antes, siempre la cogía de la mano, la atraía hacia sí, la besaba en el cuello. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. En el piso de arriba se oyeron pisotones. Eileen se despertó. La niña entró corriendo en la cocina con los ojos brillantes y las coletas despeinadas. «¡Mamá, papá!», se turnó para abrazar a sus padres. Mauricio acariciaba distraídamente la cabeza de su hija sin apartar los ojos del teléfono. El desayuno transcurrió con el ajetreo habitual.
Valentina untaba un panqueque en su plato. Ailín parloteaba sin parar sobre su próximo día en el jardín de infantes. Facundo terminaba de comer apresuradamente, mirando el reloj. Gabriela revoloteaba entre los niños, ayudando a Valentina a comer, limpiando el zumo derramado de Ailín, comprobando que Facundo tuviera la mochila preparada. Mauricio terminó su café y se levantó de la mesa. «Tengo que irme», dijo secamente. «Hoy tengo una reunión importante. Volveré tarde». «Papá, ¿vendrás a mi actuación?», preguntó Ailín. La guardería estaba preparando un concierto y la niña debía leer un poema. «Lo siento, cariño, estaré ocupado», besó a su hija en la coronilla y se dirigió a la salida. Gabriela acompañó a su marido con la mirada. Antes, él siempre la besaba antes de irse. Ahora ni siquiera miraba en su dirección. Cuando su marido se marchó, empezó el ajetreo habitual de las mañanas. Vestir a Valentina, trenzar las trenzas de Ailín, revisar los deberes de Facundo, preparar los almuerzos de todos, no olvidar a nadie ni nada. Cada mañana se convertía en una pequeña batalla contra el tiempo. A las 9 la casa estaba vacía. Facundo se había ido a la escuela. Ailín al jardín de infantes. Los llevó una vecina cuyo hijo iba a la misma escuela. Gabriela se quedó sola con Valentina. Recogía mecánicamente de la mesa, cargaba el lavavajillas, limpiaba las huellas de los niños en la puerta de cristal. Valentina jugaba con cubos en el suelo, tarareando algo en voz baja para sí misma. Gabriela miró a su hija y de repente sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Estaba tan cansada, cansada de serlo todo para todos. La madre perfecta, la esposa cariñosa, el hada del hogar que lo gestionaba todo y nunca se quejaba. Su teléfono vibró. Había un mensaje de Camila. «Nos vemos a las 3 en nuestro café. Rosario también estará allí». Gabriela sonrió. Reunirse con sus amigas era la única válvula de escape de su vida. Solo con ellas podía ser ella misma sin tratar de ajustarse a las expectativas de los demás. «Lo haré», respondió. El día se alargó lentamente. Gabriela lavó la ropa, hizo la comida, jugó a los dados con Valentina, le leyó un libro. Después de cenar, acostó a su hija y, mientras dormía, intentó hacer algunos ejercicios de un vídeo de fitness para madres jóvenes. Pero no duró mucho. Su cuerpo, poco acostumbrado al esfuerzo, se cansó enseguida. Se miró al espejo y suspiró. Después de su tercer embarazo, su peso nunca quiso volver a sus cifras anteriores. Caderas anchas, vientre blando, estrías. Su cuerpo contaba la historia de su maternidad, pero Mauricio no parecía interesado en esa historia. A las 3, dejando a Valentina con la niñera, Gabriela fue al café. Era su local, un pequeño y acogedor establecimiento a 2 cuadras de la casa donde ella y sus amigas se reunían desde hacía años. Camila y Rosario ya la esperaban en una mesa junto a la ventana. «Por fin», exclamó Camila, abrazando a su amiga. «Ya hemos pedido tu capuchino favorito». Gabriela se hundió en una silla, sintiendo que la tensión de los últimos días cedía un poco. Aquí, con sus amigas, era posible ser ella misma, una mujer cansada que a veces tenía ganas de quejarse de la vida. «¿Cómo están los tuyos?», preguntó Rosario, removiendo su infusión. «Lo de siempre». Facundo empezó a sacar mejores notas en matemática. Ailín se está preparando para su concierto en el jardín de infantes. Valentina aprendió a decir palabras nuevas. «¿Y Mauricio?», preguntó Camila con cautela. Gabriela guardó silencio, ahuecando las palmas alrededor de la taza caliente. «Lo mismo de siempre. Trabaja hasta tarde, casi no habla. No recuerdo la última vez que me abrazó sin motivo». Las amigas se miraron. Sabían que la relación de Gabriela con su marido se había vuelto tensa últimamente, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. «Quizá solo necesita tiempo», sugirió Rosario. «Ya sabes que a los hombres les puede costar aceptar cómo cambia la vida cuando llegan los hijos». Han pasado 2 años desde que nació Valentina.
Gabriela negó con la cabeza. A veces pienso que simplemente se ha desenamorado de mí. Camila le cubrió la mano con la suya. No seas tonta. Eres una esposa y una madre maravillosa. Quizá deberías... vaciló. Ya sabes, cuidarte. Hace poco he empezado a ir al gimnasio y me está ayudando mucho. Gabriela sonrió con tristeza. Ella misma había estado pensando en ello. Quizás si recuperaba su antigua forma, Mauricio volvería a mirarla como antes. Después de hablar con sus amigas, Gabriela no pudo dormir. Se quedó a oscuras, escuchando la respiración tranquila de su marido, que dormía a su lado. Mauricio había vuelto tarde a casa y se había acostado sin cenar con su familia. Observó su silueta en la oscuridad e intentó recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Tal vez después de que naciera Valentina, o antes. Por la mañana se miró largamente en el espejo del baño. Ojeras, mirada cansada, algunas canas en las sienes que no había notado antes, pantalones caseros y una camiseta estirada. ¿Cuándo había dejado de cuidarse? La memoria le hizo recordar su aspecto 10 años atrás, cuando conoció a Mauricio. «Mamá». Eileen derramó la leche. El grito de Facundo la devolvió a la realidad. El día había empezado como siempre, con alborotos, caprichos infantiles y prisas. Pero hoy algo era diferente. Después de despedir a los niños, Gabriela sacó una vieja balanza del estante superior del armario. Las cifras de la pantalla le hicieron estremecerse. 15 kilos más que antes. Valentina estaba jugando en la guardería y Gabriela aprovechó el momento para llamar a Camila. «Háblame de tu gimnasio», le dijo en lugar de saludarla. Camila se alegró. «Por fin. Hay un grupo para mamás jóvenes, clases 3 veces por semana, y lo más importante, hay una guardería con canguro». Por la tarde, Gabriela ya se había apuntado a una clase de prueba. Revisó nerviosa su ropa en busca de algo adecuado para el entrenamiento. Sus viejos pantalones de gimnasia apenas se abrochaban y la camiseta le apretaba incómodamente el estómago. Finalmente se decidió y sacó la tarjeta de crédito. El nuevo uniforme de gimnasia era la primera compra que hacía en mucho tiempo para ella, no para los niños ni para la casa. Mauricio no reaccionó ante su decisión de hacer deporte. Asintió distraído cuando ella le dijo que iría a entrenar 3 noches a la semana. Su indiferencia le dolía, pero Gabriela intentaba que no se le notara. El primer entrenamiento fue duro. Sus músculos, poco acostumbrados a la tensión, le dolían con cada movimiento. Su entrenadora, una enérgica mujer llamada Paula, la animó. «Todo el mundo pasa por lo mismo. Lo principal es no rendirse tras la primera sesión». En casa, a Gabriela le costaba subir las escaleras. Después de arropar a los niños, se dio una ducha caliente y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al orgullo de sí misma. Fue un comienzo, un pequeño paso hacia el cambio. Las semanas siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Por la mañana, los niños, la casa, cocinar. Por la tarde, mientras Valentina dormía, hacía ejercicios en casa, siguiendo los consejos de Paula. 3 veces por semana entrenaba en el gimnasio. Empezó a contar calorías, renunció a cenar tarde, sustituyó los dulces por fruta. Rosario le regaló un libro sobre buena nutrición y Camila recopiló una lista de recetas saludables. Sus amigas la animaban y se fijaban en todos y cada uno de los pequeños cambios. «Tu piel ha empezado a mejorar», comenta Rosario durante su reunión habitual en el café. «Y tus ojos brillan de otra manera», añadió Camila. Pero en casa nadie notaba el cambio. Mauricio se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia y cuando llegaba se iba directamente a su despacho. Sus conversaciones se reducían a discutir los gastos y los problemas de los niños. Ya no la tocaba ni le daba besos de buenas noches como antes. Una noche, cuando los niños dormían, Gabriela llamó a la puerta de su despacho. «¿Puedo pasar?». Mauricio estaba sentado frente al ordenador, con el rostro iluminado solo por la pantalla del monitor. «¿Pasa algo?».
Preguntó sin volverse. No, solo, murmuró ella. Tal vez podríamos salir este fin de semana, tú y yo solos. Mamá podría hacer de canguro. Finalmente se volvió hacia ella. En la penumbra, ella no podía distinguir la expresión de su cara. Lo siento, hay mucho trabajo este fin de semana. Quizá en otra ocasión. Gabriela asintió y salió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. En su dormitorio, permaneció largo rato frente al espejo, examinando su cuerpo. Sí, aún estaba lejos de su antigua forma, pero los cambios ya se notaban. 5 kilos menos en mes y medio de entrenamiento. Por la mañana se levantó antes de lo habitual y, por primera vez en mucho tiempo, se maquilló antes de prepararse el desayuno. Se puso un vestido en lugar de los pantalones de casa. Mauricio ni siquiera la miró, bebió apresuradamente su café y se marchó, soltando el habitual «volveré tarde». «Mamá, qué guapa estás», exclamó Aileen abrazándola. «Gracias, cielo». Gabriela acunó a su hija en brazos, intentando contener las lágrimas. En el entrenamiento se ejercitaba con el doble de energía, como si intentara ahogar el dolor físico con el mental. Paula se dio cuenta de su estado. ¿Te pasa algo? Solo periodo difícil. Gabriela se encogió de hombros, secándose el sudor de la cara. Sabes, mucha gente no viene aquí solo por la figura, dijo el entrenador. A veces necesitamos fortalecernos no por fuera, sino por dentro. Aquella noche, mientras acostaba a los niños, Gabriela se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no oía reír a Mauricio. Antes, su casa siempre había estado llena de risas. Podían hacer el tonto con los niños, tener peleas de almohadas, leer libros con voces divertidas. Ahora, sin embargo, hasta los niños parecían más callados, como si percibieran la tensión entre sus padres. Facundo se encerraba cada vez más a menudo en su habitación con sus libros y se negaba a salir a pasear. Aileen se volvió más caprichosa, reclamando constantemente atención. Solo la pequeña Valentina seguía siendo la misma, una niña alegre que aún no entendía lo que pasaba en la familia. El viernes por la tarde, Gabriela iba a entrenar cuando Rosario la llamó. ¿Quieres venir a mi casa después del gimnasio? Los niños están en casa de la abuela, mi marido está de viaje de negocios. Abriremos una botella de vino, hablaremos... No bebo alcohol, estoy a dieta, intentó carcajearse Gabriela. Un vaso de vino tinto es bueno para el corazón, insistió su amiga. Y parece que necesitas hablarlo. Después del entrenamiento, Gabriela se permitió relajarse por primera vez en mucho tiempo. Se sentó con Rosario en la pequeña y acogedora cocina, y las palabras fluyeron solas. A veces pienso que me he convertido solo en una función. Soy la madre de sus hijos, llevo la casa, cocino, lavo sus camisas, pero él ya no me ve como una mujer. Rosario le sirvió más vino en silencio. ¿Y tú? ¿Te ves como una mujer? Aquella pregunta pilló desprevenida a Gabriela. ¿Cuándo había sido la última vez que se había considerado algo más que una madre, una esposa, una ama de casa? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo para sí misma, sin preocuparse por las necesidades de los demás? Llegó tarde a casa. Mauricio estaba sentado en el salón con su portátil. ¿Dónde has estado?, le preguntó, y ella pudo notar la irritación en su voz. En casa de Rosario. Te envié un mensaje, ¿no? Ah, volvió a pinchar la pantalla. Valentina estaba llorando antes de acostarse. Preguntó por ti. El pinchazo de la culpa era agudo y familiar. La eterna sensación de que estaba haciendo algo mal, de que no era suficientemente buena madre, esposa, mujer. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza las palabras de Rosario. Mauricio dormía a su lado, tan cerca físicamente y tan distante emocionalmente. Observó su rostro a la luz de la luna e intentó recordar la última vez que le había dicho que la quería. No pudo.
Por la mañana se levantó decidida a continuar con los cambios que había iniciado. Ya no era solo por él, sino por ella misma, por la mujer que había sido una vez y que había perdido en la rutina de la maternidad y el matrimonio. Había llegado el momento de reencontrarse con ella. Todo empezó un martes cualquiera. Nada hacía presagiar que ese día cambiaría para siempre la vida de Gabriela Montenegro. La mañana estaba nublada, con densas nubes en el cielo que prometían lluvia. Gabriela se despertó con el sonido del despertador y descubrió que Mauricio ya no estaba en la cama. Fue una sorpresa desagradable. Normalmente se iba a última hora del día. Sobre la mesa de la cocina encontró una breve nota escrita con letra familiar y segura. Reunión temprano con un cliente. No me esperes para cenar. Gabriela arrugó la nota y la tiró a la papelera. Últimamente había cada vez más notas de este tipo. El día se alargó como de costumbre. Llevó a Facundo al colegio, a Ailín a la guardería. Valentina estaba más irritable que de costumbre, tal vez sintiendo la tensión de su madre. Después de almorzar, cuando la pequeña por fin se durmió, Gabriela decidió limpiar el dormitorio. Apiló metódicamente sus pertenencias dispersas, quitó el polvo y ordenó las botellas en el tocador, una tarea monótona que siempre la ayudaba a calmarse. Debajo de la cama encontró la corbata de Mauricio, la que ella le había regalado las navidades pasadas. Él había dicho entonces que la corbata se había perdido en la tintorería. Gabriela se sentó en el suelo sosteniendo aquel trozo de tela de seda durante largo rato, sintiendo que algo frío y pesado crecía en su interior. Por la noche cogió a los niños y les preparó sus pimientos rellenos favoritos, un plato que tanto solía gustar a Mauricio. Pero su silla en la cena volvió a quedarse vacía. Facundo picoteó su plato cabizbajo. ¿Papá no viene otra vez? Tiene mucho trabajo, cariño, respondió Gabriela habitualmente, pero su voz temblaba traicioneramente. Ahora siempre está ocupado, murmuró el niño y apartó su plato. Después de cenar, Gabriela ayudó a los niños con los deberes, escuchó el poema que Ailín estaba preparando para la matiné y bañó a Valentina. Los habituales rituales nocturnos que solían hacerla feliz ahora le parecían una pesada tarea. Después de arropar a los niños, se sentó en la cocina con una taza de té de hierbas. El reloj marcaba las 11 de la noche. Mauricio aún no había vuelto. Intentó llamarle, pero el teléfono estaba apagado. Era la primera vez que ocurría en todos los años de matrimonio. Seguía sentada en la cocina a medianoche cuando el teléfono vibró suavemente. Había llegado un correo electrónico, de Mauricio. Algo dentro de ella se estrujó. Él nunca le escribía cartas. Gabriela, llevo mucho tiempo pensando cómo decirte esto. Una carta es probablemente la forma más cobarde, pero no encuentro fuerzas para decírtelo en persona. No voy a volver a casa. He estado viviendo una vida diferente durante los últimos meses. Conocí a una mujer que me hizo sentir vivo de nuevo. Has cambiado desde que tienes hijos. Los dos hemos cambiado. Ya no siento por ti lo mismo que antes. Te convertiste solo en la madre de mis hijos, pero dejaste de ser la mujer que amaba. Sé que suena cruel, pero te mereces la verdad. Enviaré los papeles del divorcio a través de mi abogado. Todos los pagos de manutención necesarios se harán a tiempo. Lo lamento. Mauricio. Gabriela releyó la carta una y otra vez hasta que las letras empezaron a desdibujarse ante sus ojos. Era como si la habitación se inclinara, el aire espeso y pesado. No recordaba cómo había llegado al baño. Sentía náuseas, jadeos, manchas negras flotando ante sus ojos. El agua fría le devolvió un poco la cordura. Se miró en el espejo. Cara pálida, ojos desorbitados, labios temblorosos. ¿Era ella? La misma mujer que Mauricio había amado, la que ahora no le parecía suficientemente atractiva. Valentina lloraba en el cuarto de los niños. Gabriela se movía mecánicamente, calmando a su hija, cambiándole el pañal, tarareando una nana.
Su cuerpo actuaba por sí solo mientras su mente intentaba comprender lo que había sucedido. La mañana la encontró sentada en una silla del salón. No había dormido en toda la noche. Su mente daba vueltas a retazos de recuerdos. Su primer encuentro, su boda, el nacimiento de sus hijos. ¿Cómo han podido llegar a esto? El timbre del teléfono la hizo estremecerse. Camila. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Vas a entrenar hoy? Gabriela abrió la boca pero no pudo emitir ningún sonido. Solo un sollozo. ¿Qué te pasa? La voz de su amiga se volvió instantáneamente seria. Enseguida voy. Camila llegó 20 minutos después, sin aliento, cargando una bolsa de croissants frescos. Una mirada a Gabriela bastó para que se diera cuenta de todo. Cuéntame. Gabriela le tendió en silencio su teléfono con una carta abierta. Camila la leyó y su rostro se volvió cada vez más sombrío. Basura, fue todo lo que dijo al terminar de leer. Voy a llamar a Rosario. Rosario llegó una hora después. Para entonces Gabriela se había recuperado un poco y pudo contarle todo a sus amigas, sobre la frialdad de su marido, sobre sus regresos tardíos, sobre la mentira de la corbata. ¿Cómo se lo diré a los niños? Esta pregunta la atormentaba sobre todo. ¿Cómo le explico a Facundo que su padre, que él... No pudo terminar la frase. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente se le escaparon. Sus amigas la abrazaron en silencio mientras sollozaba, estremeciéndose con todo su cuerpo. «Lo vas a conseguir», dijo Rosario con firmeza. «Vamos a ayudarte. No estás sola». El día pasó como un borrón. Sus amigas se turnaban para quedarse con ella, ayudándola con los niños y las tareas domésticas. Camila recogía a Facundo del colegio y a Ailín de la guardería. Rosario preparaba la cena. No la dejaban sola ni un minuto, como si temieran que se desmoronara. Por la noche, cuando los niños se durmieron, Gabriela se sentó en la cocina con sus amigas. El primer shock había pasado, dejando tras de sí un extraño estupor. «Debería haberlo sabido», dijo en voz baja. «Todas las señales estaban ahí. Yo solo no quería ver». «No es tu culpa», dijo Camila bruscamente. «Es un hombre adulto que tomó una decisión, una elección repugnante y cobarde». «Pero tiene razón», sonrió Gabriela sin disimulo. «Sí que he cambiado. Me he vuelto aburrida, gruesa, poco interesante». «Basta», la cortó Rosario. «Le diste 3 hijos. Le dedicaste 10 años de tu vida. Si él no supo apreciarlo, es su problema, no el tuyo». Pero las palabras de sus amigas no pudieron ahogar la voz interior que susurraba. «No eres lo suficientemente buena. Es culpa tuya. Le has perdido». Esa voz la perseguiría durante mucho tiempo. Por la noche, tumbada en su cama vacía, Gabriela pensaba en el futuro. ¿Cómo se las arreglaría sola? ¿Cómo alimentaría a los niños? ¿Cómo les explicaría que papá ya no vendría? Cada pregunta era afilada como un cuchillo, cada pensamiento doloroso. Pero en algún lugar profundo, bajo las capas de dolor y desesperación, algo nuevo empezaba a crecer, algo parecido a la rabia, y esa rabia le daba fuerzas. Había pasado una semana. 7 días que convirtieron la vida de Gabriela en una serie interminable de «¿Cómo se lo digo a los niños? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué me ha pasado esto a mí?». Facundo empezó a faltar a la escuela, quejándose de dolores de cabeza. Ailín se puso llorosa y malhumorada. Solo la pequeña Valentina seguía igual, sin entender por qué su mamá lloraba a menudo cuando creía que nadie la veía. Esa tarde Gabriela estaba sentada en la cocina, repasando mecánicamente las cuentas. Mauricio le había transferido el dinero para la manutención, como le había prometido, pero ella no lo tocó. Algo en su interior se resistía a la idea de usarlo. Sobre la mesa había un sobre con documentos de su abogado. Nunca tuvo fuerzas para abrirlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila. «Enciende el ordenador. He encontrado algo». Gabriela abrió el portátil.
El mensaje contenía un enlace a la página web de una galería de arte. En la página de inicio se anunciaba una próxima exposición, Nuevas facetas de la realidad, una exposición individual de Luciana Ortiz. Y al lado, una fotografía. Una joven de unos 27 años, de pelo largo y oscuro y ojos brillantes, de pie junto a sus cuadros. Y detrás de ella, Mauricio, la mano de él apoyada en la cintura de ella. Gabriela sintió que las náuseas le subían por la garganta. Luciana Ortiz. Ahora su rival tenía nombre y rostro. Un rostro bello, joven, sin rastro de cansancio ni de noches en vela con sus hijos. Un nuevo mensaje de Camila. Expone en una galería del centro. Inaugura en 3 días. Gabriela se quedó mirando la fotografía largo rato. Había algo en la pose de Mauricio, en la forma en que miraba a aquella mujer, que le hizo sentir dolor en el corazón. Una vez, él la había mirado de la misma manera. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Siguió funcionando, haciendo la comida, lavando la ropa, ayudando a los niños con las clases. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía, en esa mujer que había destruido a su familia. Al tercer día, tomó una decisión. Después de esperar a que Camila llevara a los niños a su fiesta de pijamas, Gabriela sacó del armario un vestido negro que hacía años que no se ponía. Todavía le quedaba grande, a pesar de los kilos que había perdido, pero no tenía elección. La galería estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Gabriela aparcó el coche a una manzana de allí y se quedó sentada un buen rato, recuperando la lucidez. En el espejo retrovisor pudo ver su rostro pálido con ojeras. Se había maquillado por primera vez en mucho tiempo, pero el maquillaje no podía ocultar las marcas de las noches en vela. La galería estaba abarrotada. Gabriela se deslizó entre los invitados como una sombra, mirando los cuadros de las paredes, pinturas brillantes y atrevidas, tan jóvenes y atrevidas como su creadora. Y allí estaba ella, Luciana Ortiz, con un elegante vestido rojo, rodeada de admiradores. Y a su lado estaba Mauricio, con un traje nuevo que Gabriela no había visto nunca. Se quedó en un rincón, observándolos. Mauricio parecía feliz. Sonreía, la misma sonrisa que ella no había visto en meses. Su mano se posó en la cintura de Luciana en un gesto posesivo y la joven artista lo halagó, echando la cabeza hacia atrás y riéndose de sus bromas. ¿Te gusta la exposición? Gabriela se estremeció. Un hombre mayor estaba a su lado con un vaso de vino. Sí, obras muy interesantes, murmuró. Luciana es una estrella en ascenso, y su nuevo mecenas, el hombre señaló a Mauricio con la cabeza, ha colaborado mucho en la organización de la exposición. Se dice que planean casarse. La sala se estremeció. Gabriela se agarró a la pared para no caerse. Casados. Así que así era. Él ya estaba planeando una nueva vida mientras ella intentaba salvar su matrimonio. Disculpe, pasó por delante del hombre y se dirigió a la salida, pero no llegó a tiempo. Mauricio la vio. Sus miradas se cruzaron en el pasillo. Vio que su rostro cambiaba. La sonrisa había desaparecido y había sido sustituida por una expresión de culpa y enfado. Le dijo algo a Luciana y se dirigió hacia Gabriela. ¿Qué haces aquí? Su voz era tranquila, pero se podía oír el acero en ella. Quería ver a la mujer por la que abandonaste a tus hijos. Le tembló la voz, pero se mantuvo erguida. No montes una escena. Miró a su alrededor, comprobando si alguien podía oír su conversación. ¿Escenas? Nos dejaste con una nota, Mauricio. Con una nota. 10 años de matrimonio, 3 hijos, y todo acabó con un correo electrónico. No se dio cuenta de que había levantado la voz. Varios invitados se giraron en su dirección. Luciana ya caminaba hacia ellos con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. ¿Qué pasa, querida? Se detuvo junto a Mauricio, tomándolo desafiante bajo el brazo. Gabriela la miró. Joven, guapa, segura de sí misma.
su maquillaje perfecto, su vestido caro, sus zapatos elegantes. Se sentía vieja y ridícula con su vestido negro mal ajustado. «No pasa nada, cariño», respondió Mauricio. «Gabriela ya se iba». «¿Gabriela?». Luciana le dirigió una mirada apreciativa. «¿Ah, tu exmujer?». «Ex». La palabra golpeó más fuerte que una bofetada. «Facundo está enfermo», dijo Gabriela mirando directamente a los ojos de Mauricio. «Ha faltado a la escuela. Dice que le duele la cabeza. Eileen llora a la noche y pregunta cuándo va a volver papá. Valentina». «Basta», la cortó Mauricio. «Hablaremos de los niños más tarde. No es el momento ni el lugar». «¿Y cuándo es el momento, Mauricio? ¿Cuándo fue la última vez que vio a sus hijos? ¿Cuándo les preguntaste cómo estaban?». Luciana arrugó la nariz. «Mira, entiendo que te duela, pero Mauricio tiene derecho a ser feliz. Estaba asfixiado en tu matrimonio. Has convertido su vida en una tarea». Gabriela la miró. «¿Rutina? Sí, 3 hijos, un trabajo, una casa. Es rutina, pero era nuestra vida. Una vida que construimos juntos». «Una vida que me estaba matando», dijo Mauricio de repente. «Ni siquiera te dabas cuenta de lo desgraciado que era. Estabas demasiado ocupado con los niños, la casa. Nuestros hijos, Mauricio, nuestra casa». Para entonces, una pequeña multitud se había reunido a su alrededor. La gente cuchicheaba, le señalaba con el dedo. Luciana miró nerviosa a su alrededor. «Váyanse, por favor», dijo Mauricio. «Están arruinando la velada». Gabriela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, no lloraría. Aquí no, no delante de ellos». «¿Sabes qué?», enderezó los hombros. «Tenéis razón, me voy de aquí. Pero recuerda una cosa, algún día ella tampoco será lo bastante joven, ni lo bastante guapa, ni lo bastante libre. ¿Y qué harás entonces? ¿Encontrar a alguien aún más joven?». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de decenas de personas sobre ella. Solo en el coche se permitió llorar, enterrando la cara en el volante. El teléfono vibró. Camila preguntaba cómo le había ido. Gabriela no contestó. Se quedó sentada en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia sobre el techo del coche, y pensó en cómo una decisión podía arruinar toda una vida. Su vida, la de sus hijos. En su teléfono había un mensaje de Mauricio. «Eso fue indigno de ti. No vuelvas a hacerlo». Borró el mensaje sin leerlo. Arrancó el coche y se dirigió a casa, donde la esperaban sus hijos. Sus hijos, ahora solo suyos. Después de aquella noche en la galería, Gabriela se sentía entumecida. Se movía por la casa como un fantasma, realizando mecánicamente las actividades habituales: cocinar, limpiar, los niños. Las facturas de la casa, que Mauricio había pagado antes, yacían ahora en una pila aterradora sobre la mesa de la cocina. Su permiso de maternidad llegaba a su fin, y su sueldo de enfermera apenas le alcanzaba para pagar una niñera para Valentina. Una noche, cuando los niños estaban dormidos, se sentó en la cocina para intentar ordenar el presupuesto familiar. Los números se desdibujaban ante sus ojos y su mente se agitaba pensando cómo había podido ser tan ingenua. ¿Por qué había dejado que Mauricio tuviera el control absoluto de sus finanzas? Una llamada la sacó de sus sombríos pensamientos. Era su madre. «Gaby, cariño, papá y yo estamos muy preocupados. ¿Por qué no contestas nuestros mensajes?». Gabriela apretó el teléfono con los nudillos blancos. No quería hablar con sus padres, no quería admitir su fracaso. «Lo siento, mamá. He estado ocupada». Camila nos llamó. La voz de su madre sonaba preocupada. Nos contó todo. «Papá y yo iremos mañana». «No, no». Gabriela empezó, pero su madre la interrumpió. «Ni hablar. Ya hemos comprado los billetes». Los padres llegaron a la mañana siguiente. El padre, Esteban Rojas, parecía envejecido y demacrado. La madre, Isabel, tomó inmediatamente las riendas.
Envió a Gabriela a la ducha mientras ella se ocupaba de los niños y de la casa. Cuando Gabriela salió del baño, la cocina olía a café recién hecho y a la tarta especialidad de su madre. Valentina estaba sentada en el regazo de su abuelo y Aileen ayudaba a su abuela a extender el pastel. «Mamá me ha dicho que te vas a quedar con nosotros», anunció alegremente Aileen al ver a Gabriela. Gabriela miró interrogante a su madre. Ella se encogió de hombros. «No pensarías que te íbamos a dejar sola en un momento así, ¿verdad?» Por la noche, cuando los niños estaban dormidos, se sentaron en la cocina. El padre ordenaba en silencio las facturas, la madre preparaba té. Gabriela se sentía como una niña pequeña que había metido la pata y ahora esperaba el castigo. «¿Cuánto va a transferir a los niños?», preguntó el padre hojeando los papeles. «Ya, no lo sé, no revisé la cuenta». Padre levantó la vista. «Gabriela, tienes que empezar a hacer esto. No es solo dinero, es el futuro de tus hijos». «Lo sé». Ella bajó la cabeza. «Es que todo parece tan irreal, como si no me estuviera pasando a mí». Su madre se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «Cariño, lo entendemos, pero tienes que ser fuerte. Por los niños, los niños». Siempre se trataba de los niños. Gabriela recordó las palabras de Luciana sobre la rutina y una risa amarga brotó de su pecho. «Sabes, ella dijo que yo convertí su vida en una rutina, que era asfixiante en nuestro matrimonio, y yo solo estaba siendo una madre. ¿Es eso un crimen?». Mi padre golpeó la mesa con el puño. Él fue quien convirtió su vida en una farsa, abandonando a su familia por esto. No terminó la frase, negando con la cabeza. Los días siguientes siguieron una nueva rutina. Su madre se ocupaba de la casa y de los niños más pequeños, su padre se ocupaba de las finanzas y de los asuntos legales. Gabriela por fin podía respirar, pero no se sentía aliviada. Ahora tenía tiempo para pensar. Pensó en cómo se habían conocido Mauricio y Luciana. Imaginó su primer encuentro, sus conversaciones, sus besos. Estos pensamientos la perseguían día y noche, envenenando cada minuto. Facundo volvió poco a poco a la vida normal, como si la presencia de su abuelo le hubiera dado fuerzas. A menudo se sentaban juntos en el jardín, discutiendo algo. Un día, Gabriela los oyó hablar. «Abuelo, ¿ahora papá no nos quiere nada?». A Gabriela se le encogió el corazón. Se quedó inmóvil delante de la puerta, esperando la respuesta de su padre. «Escucha, hijo», dijo su padre con voz suave pero segura. «Los adultos a veces cometemos errores, grandes errores, pero eso no significa que no quieran a sus hijos». «¿Pero por qué se fue?». «Porque es un hombre débil. Tomó el camino fácil en vez del correcto». Esa tarde, Gabriela encontró en el correo una carta del abogado de Mauricio, un calendario de reuniones con los niños, una vez a la semana, los fines de semana, como si pudiera caber el amor de un padre en unas pocas horas a la semana. Por la noche la despertó el llanto de Valentina. Cuando entró en la guardería, vio a su madre ya sentada con su hija. «Llamaba a papá», dijo Isabel en voz baja. Gabriela se tumbó en el suelo junto a la cuna. Valentina se acercó a ella. «Mamá, ¿dónde está papá?». «Papá». Su voz se entrecorta. ¿Cómo explicar a una niña de 2 años que su padre había elegido otra vida? La madre tomó cartas en el asunto. «Papá está lejos, pequeña, pero te quiere. Ahora vamos a cantarte tu nana favorita, ¿vale?». Más tarde, ya en su habitación, Gabriela no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj y pensando en lo extraña que era la vida. 10 años habían pasado volando como un día y ahora cada minuto era una eternidad. Por la mañana se dio cuenta de que no podía levantarse de la cama. Todo su cuerpo parecía de plomo. Incluso abrir los ojos requería un esfuerzo increíble. Su madre entró en la habitación. «Gaby, ¿no te levantas?». «Ya, no puedo», susurró.
Isabel se sentó en el borde de la cama, puso una mano fría sobre la frente de su hija. «No tienes fiebre». «No es eso, mamá. Es que no veo el sentido de levantarme». Un destello de consternación brilló en los ojos de la madre. «Vale, levántate, ya. Te he dado cita con el médico». El doctor Ramírez, un psiquiatra de familia que la madre de Gabriela conocía, escuchó atentamente la historia y le recetó antidepresivos. Es una reacción normal al estrés, pero los niños necesitan una madre sana. Tienes que cuidarte. Las pastillas ayudaban a pasar el día, pero las noches seguían siendo insoportables. Gabriela se pasaba horas despierta, repasando los momentos de su vida en común, intentando averiguar en qué se había equivocado, qué había hecho mal. Un día, rebuscando en un armario, encontró una caja de fotografías antiguas, su boda, su luna de miel, los primeros días de Facundo, el embarazo de Ailín, el bautizo de Valentina. Parecían tan felices en todas las fotos. ¿Era un autoengaño o la felicidad existía realmente y ella no podía aferrarse a ella? Por la noche, un mensaje de Mauricio decía: «Recoge a los niños el sábado a las 10». Seco, formal, como si 10 años de matrimonio nunca hubieran pasado, como si siempre hubieran sido extraños, unidos solo por sus hijos. Gabriela borró el mensaje y fue al baño. Sacó las pastillas que le había recetado el doctor Ramírez. Miró su reflejo en el espejo, cara pálida, ojos apagados, canas en las sienes. «Has convertido su vida en una rutina», volvió a sonar la voz de Luciana en su cabeza. Tal vez tenía razón. ¿Podría ser que Gabriela realmente se había sumergido tanto en la maternidad que se había olvidado de ser una mujer? ¿Una esposa? ¿Una amante? Se tragó la pastilla y volvió al dormitorio. Detrás de la pared, los niños dormían tranquilamente. En algún lugar de la casa, los padres estaban viendo la televisión. Una noche normal de una familia rota normal. Pero algo era diferente. Tal vez fueran las pastillas, tal vez fuera ella misma, pero por primera vez en mucho tiempo Gabriela sentía algo más que dolor en su interior. Allí, en lo más profundo, se estaba gestando algo nuevo, algo parecido a la ira. Gabriela se despertó con el sonido de su despertador, las 5 de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, se levantó enseguida, sin permitirse quedarse tumbada en la cama. Afuera aún estaba oscuro, el aire fresco de octubre entraba por la ventana entreabierta. Se paró frente al espejo del baño, examinándose la cara a la tenue luz de la lámpara. Los moratones bajo los ojos habían disminuido. Las pastillas del doctor Ramírez la habían ayudado mucho a dormir. Anoche, tras otro ataque de desesperación, había tomado una decisión. Se acabó. No despertarse pensando en Mauricio. No llorar más por la noche. No más tomar pastillas solo para pasar la noche. Sacó todos los antidepresivos de su taquilla y los tiró por el retrete. En silencio, para no despertar a los niños y a los padres, Gabriela bajó a la cocina. Sacó sus viejos pantalones de gimnasia, que ahora le quedaban grandes, y se puso una sudadera. En el pasillo encontró las zapatillas que se había comprado para el gimnasio. La calle la recibió con frescor y silencio. Gabriela empezó a correr despacio, como le había enseñado Paula. A los 5 minutos se le entrecortaba la respiración, los músculos le ardían por el esfuerzo desconocido, pero siguió corriendo, contando sus pasos y obligándose a respirar de manera uniforme. Cuando llegó a casa, su madre ya estaba quejándose en la cocina. «¿Gaby? ¿Has corrido?» Isabel sonaba sorprendida en su voz. «Sí». Gabriela se sirvió un poco de agua. «Y mañana también correré». La madre miró a su hija con atención. «¿Qué te pasa?» «Nada, solo bastante». Aquel día algo era diferente. Gabriela se movía por la casa con energía renovada. Hizo el desayuno, preparó a los niños para el colegio y la guardería y, cuando Valentina se durmió después de comer, sacó el teléfono. «Paula, soy Gabriela Montenegro.
¿Te acordás de mí? Quiero volver a entrenar. La entrenadora se alegró de recibir su llamada. Claro que me acuerdo. Ven hoy que empezamos un nuevo programa. Por la tarde, dejando a Valentina con sus padres, Gabriela entró en el gimnasio por primera vez en mucho tiempo. El olor a sudor y goma, el sonido de la música y las máquinas, todo le resultaba tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Veo que hemos perdido unos cuantos kilos, le dijo Paula con una mirada profesional. Pero no te emociones, esos no son los kilos que necesitabas perder. Vamos a recuperar masa muscular. El entrenamiento fue duro. Cada movimiento era difícil. Su camiseta estaba empapada de sudor. Le temblaban las manos. Pero por primera vez en semanas, Gabriela se sentía viva. «Sabes», dijo Paula cuando terminaron la clase, «mucha gente viene aquí después de divorciarse. Piensan que si pierden peso, las cosas irán mejor. Pero no se trata del peso, se trata de lo que pasa aquí». Se golpeó la sien con el dedo. En casa, Gabriela permaneció largo rato bajo la ducha, sintiendo cómo le ardían los músculos. Mañana le dolería todo, lo sabía. Pero este dolor era diferente, puro, justo. No era el dolor sordo en el pecho con el que había vivido las últimas semanas. Salió a correr de nuevo por la mañana. Y al día siguiente también. Se convirtió en su nuevo ritual. Levantarse antes del amanecer, correr por las calles desiertas, volver a casa cuando la ciudad empezaba a despertarse. Al cabo de una semana, notó los primeros cambios. La ropa empezaba a quedarle mejor, sus ojos brillaban más, incluso su pelo tenía mejor aspecto. Pero el principal cambio se produjo en su interior. Ya no se sentía una víctima. El sábado, cuando Mauricio vino a recoger a los niños, se encontró con él en chándal, con el pelo recogido en una coleta, húmeda después de hacer ejercicio. «Has cambiado», comentó, y algo parecido a la sorpresa brilló en su voz. «¿En serio?». Ella sonrió, pero no a él, sino a sus pensamientos. «No me había dado cuenta. Fue una pequeña victoria, pero le dio fuerzas». Por la noche llamó a Camila y a Rosario. «Chicas, necesito vuestra ayuda. Quiero cambiarme el pelo». El domingo fueron a la peluquería. El peluquero, un joven llamado Diego, escuchó atentamente los deseos de Gabriela. «Quiero algo diferente, completamente diferente». 3 horas más tarde, estaba mirando en el espejo a una desconocida con un corte de pelo a la última y mechones caramelo en su cabello oscuro. «Increíble», admiró Camila. «Ahora tenemos que actualizar nuestro vestuario», dijo Rosario con firmeza. Pasaron el resto del día en el centro comercial. Gabriela se dejó convencer por sus amigas de cosas que antes nunca se habría atrevido a ponerse. Vaqueros ajustados, blusas de colores vivos, vestidos ceñidos a la figura. «Es demasiado», empezó, mirando su reflejo en el probador. «Está bien», replicó Camila. «Deja de esconderte en ropa holgada». Aquella tarde, mientras apilaba sus compras en el armario, Gabriela se topó con una caja de viejas fotografías. Antes solo le habían causado dolor, pero hoy las miraba de otra manera. Eran su pasado, una parte de su vida. Pero ahora empezaba un nuevo capítulo. El entrenamiento se había convertido en una rutina diaria. 3 veces a la semana, clases con Paula, los otros días footing y entrenamientos en casa. Empezó a cuidar su dieta, se hizo un régimen diario, incluso se apuntó a un curso de inglés, para ejercitar también el cerebro, como le explicó a su sorprendida madre. «Has cambiado», le dijo su padre una tarde mientras estaban sentados en la cocina. «Te pareces más a la de antes». «No, papá», Gabriela negó con la cabeza. «Me estoy convirtiendo en mi nuevo yo». Sus padres empezaron a hablar de volver a casa. Gabriela ya podía arreglársela sola. Había vuelto a trabajar en la clínica, había encontrado una buena canguro para Valentina y había aprendido a planificar un presupuesto. «Siempre estaremos a tu lado», le dijo su madre, despidiéndose con un abrazo. «Pero lo superarás.
Eres fuerte, fuerte. Esa palabra solía asustarla. Ahora lo entendía. La fortaleza no consistía en no sentir dolor. La fuerza consiste en seguir adelante a pesar del dolor. Una noche, después de acostar a los niños, se sentó a escribir. No un diario, no, una carta para sí misma. Una carta a la mujer asustada y confusa que había sido 2 meses antes. Querida Gabriela, sé que ahora te parece que la vida se ha acabado, que nunca podrás ser feliz, que cada mañana empezará con pensamientos sobre él. No es así, lo superarás, aprenderás a vivir de nuevo. Te harás más fuerte, no por él, sino a pesar de él. Y un día te darás cuenta de que su marcha no te rompió, sino que te liberó. No terminó la carta. En su lugar, sacó su uniforme deportivo y sus zapatillas. Mañana sería un nuevo día, y lo recibiría corriendo. Pasaron 4 meses. Febrero estaba en el calendario, el mes más frío de Salta. Gabriela se paró frente al espejo de su habitación, examinando su reflejo. Menos 12 kilos, un cuerpo esbelto, un nuevo corte de pelo, una piel bien cuidada. Pero el principal cambio estaba en sus ojos. Había desaparecido la mirada de cazadora que había visto cada mañana después de que Mauricio se fuera. Ahora su jornada empezaba a las 5 de la mañana. A pesar del frío, continuó con su footing matutino. Ya no 5 minutos, sino una vuelta completa al barrio. Después, una ducha de contraste, un desayuno ligero y a preparar a los niños para ir al colegio. «Mamá, ¿por qué siempre te levantas tan temprano?», preguntó Aileen un día, viendo a Gabriela prepararse para hacer footing. «Porque la mañana es el mejor momento para empezar de nuevo», respondió mientras se ataba los cordones de las zapatillas. El trabajo en la clínica también ha cambiado. Antes se limitaba a cumplir con sus obligaciones, pero ahora estaba matriculada en un curso de actualización. El médico jefe se dio cuenta de su entusiasmo y le ofreció el puesto de enfermera jefe. «Te has vuelto más confianza», dijo durante la entrevista. Gabriela sonrió. «Acabo de darme cuenta de que la vida no se acaba cuando un matrimonio se viene abajo. Las cosas también han cambiado en casa». Volvió a pintar las paredes del dormitorio de un tono claro de lavanda, tiró las cortinas viejas y compró ropa de cama nueva. La habitación de los niños también se había transformado, con papel pintado brillante con superhéroes para Facundo, delicados unicornios para Aileen y graciosos animales para Valentina. Facundo estaba visiblemente más contento. Sus notas en el colegio mejoraron e incluso se apuntó al equipo de fútbol. Una tarde se acercó a su madre. «Mamá, ¿eres más feliz ahora?». Gabriela reflexionó. «Sabes, hijo, la felicidad no es un estado permanente, es una elección que hacemos cada día». «¿Cómo va tu entrenamiento?». «Sí, eso parece. A veces es duro, a veces duele, pero aún así te levantas y haces lo que tienes que hacer». Paula se convirtió no solo en una entrenadora, sino en una verdadera amiga. Hablaban a menudo después de las clases, y un día sugirió a Gabriele que probara suerte como monitora de fitness. «Tienes carisma, y tu historia puede inspirar a otras mujeres». Gabriela empezó a dirigir un pequeño grupo para principiantes. 3 veces por semana, ayudaba a otras mujeres a creer en sí mismas, y eso le daba fuerzas extra. Los encuentros con Mauricio se hicieron menos frecuentes. Ahora solía cancelar sus fines de semana con los niños, alegando trabajo. Gabriela sabía por conocidos comunes que él viajaba a menudo con Luciana, ya que sus exposiciones se celebraban en distintas ciudades. Extrañamente, esta información ya no le dolía. «¿No viene papá otra vez?», preguntó Aileen un sábado. «No, cariño, pero podemos tener nuestras propias vacaciones. ¿Qué tal una excursión al parque de atracciones?». Un día en el parque de atracciones resultó ser justo lo que todos necesitaban. Montaron en el Tío Vivo, comieron algodón de azúcar, rieron. Gabriela se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. Por la noche, mientras acostaba a los niños,
se vio reflejada en la ventana. Una mujer hermosa y segura de sí misma le devolvía la mirada. ¿Cuándo había sucedido? ¿En qué momento dejó de ser una esposa abandonada para convertirse en ella misma? En el trabajo, uno de sus médicos, el doctor Alejandro Méndez, empezó a prestarle atención. A menudo se quedaba hasta tarde para hablar después de su turno, le llevaba café, le hacía cumplidos. Antes, le habría dado vergüenza y se habría apartado, pero ahora simplemente le devolvía la sonrisa. «¿Le gustas?», comentó Rosario en su siguiente encuentro. «Tal vez», Gabriela se encogió de hombros. «Pero aún no estoy preparada». «¿Para qué?». «Para una nueva relación. Primero tengo que ocuparme por completo de las antiguas». Podía sentirlo de verdad, el pasado incompleto. A pesar de todos los cambios, todavía había una herida sin cicatrizar en algún lugar profundo. Quizá por eso hacía tanto ejercicio. El dolor físico ayudaba con el dolor mental. Una noche, Gabriela estaba ordenando cosas viejas y encontró su vestido de novia. Solía guardarlo en una bolsita especial, lo sacaba de vez en cuando y recordaba aquel día feliz. Ahora lo guardaba en una bolsa con fines benéficos, para dar más alegría a alguien. Su cuerpo también había cambiado. Desapareció la flacidez, aparecieron los músculos, la piel se volvió firme. Las estrías del parto permanecían, por supuesto, pero ahora las veía de otra manera, como cicatrices de batalla, un recordatorio de que había dado vida a 3 hermosos hijos. Camila traía a menudo a sus hijos a jugar con Valentina, y Gabriela notó el cambio en la forma en que sus amigas hablaban entre sí. Antes hablaban sobre todo de maridos e hijos, ahora las conversaciones eran más profundas, sobre la realización personal, sobre los sueños, sobre el futuro. «Sabes», dijo una vez Camila, «mirándote a ti, yo también me apunté a un gimnasio y empecé a hacer cursos de fotografía, siempre ha sido mi sueño». Fue una revelación inesperada. Resultó que su transformación no solo la afectaba a ella, sino también a quienes la rodeaban. Incluso Rosario, siempre tan correcta y conservadora, empezó a cambiar. Se apuntó a clases de baile, se compró ropa alegre. Una mañana, al volver de correr, Gabriela vio un folleto brillante en el buzón, una invitación a la inauguración de la nueva exposición de Luciana Ortiz. Metamorfosis, rezaba el título. Aunque la invitación no era más que un mailing destinado a atraer visitantes, el hecho de que hubiera acabado en su buzón añadía un toque de ironía a la situación. Gabriela se quedó mirando la invitación durante un buen rato, intentando averiguar cómo se sentía. Sorprendentemente, el sentimiento predominante era la curiosidad. Dejó la invitación sobre la mesa de la cocina y empezó a preparar el desayuno. Valentina ya estaba despierta y reclamaba atención. Facundo repetía lecciones. Ailín dibujaba algo en la mesa. Una mañana cualquiera de un día cualquiera. Pero algo había cambiado. Ahora era su vida, la suya, una nueva realidad. Al anochecer permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio del entrenamiento. Mañana era un gran día. Daría su primera clase de fitness independiente. Le daba un poco de miedo, pero era un miedo agradable. El miedo a las nuevas posibilidades, no a estrellarse con su antigua vida. En el espejo vio a su nuevo yo, esbelta, fuerte y segura de sí misma. Había trabajado mucho en su cuerpo, pero el principal cambio había sido interior. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la autora de su vida. Antes de acostarse, Gabriela sacó el diario que había empezado a escribir tras la marcha de Mauricio. Releyó las primeras entradas. Cuánto dolor y desesperación había en aquellas palabras. Y hoy solo escribió una frase. «Te agradezco, Mauricio, que te hayas ido. Si no, nunca me habría encontrado a mí misma». El día de la exposición llegó inesperadamente rápido. Gabriela se despertó antes de lo habitual, mucho antes del amanecer. Se tumbó en la cama,
escuchando la tranquila respiración de la casa, y pensó en la velada que le esperaba. ¿Qué quiere demostrar presentándose allí? ¿A quién quiere demostrar algo? El footing matutino le ayudó a aclarar sus pensamientos. El aire fresco le llenaba los pulmones. La ruta conocida se extendía familiarmente bajo sus pies. Con el paso de los meses, había aprendido a encontrar la paz en el ritmo monótono de la carrera. Cuando regresó a casa, lo primero que hizo fue ir al dormitorio donde llevaba una semana colgado su vestido nuevo. Seda azul oscuro, corte elegante, espalda abierta. Nunca se había atrevido a ponérselo, pero ahora su cuerpo había cambiado, y ella también. El día avanzaba lentamente. Los niños estaban en casa de Camila. Su amiga se había ofrecido a cuidarlos, consciente de la importancia de la velada para Gabriela. Después de comer, Rosario llegó con una bolsa de cosméticos. Ni se te ocurra negarte. Tienes que estar impresionante esta noche. Sentada frente al espejo mientras Rosario la maquillaba, Gabriela recordó su última aparición en la galería. Confusa, con un viejo vestido negro, los ojos hinchados por las lágrimas. Hoy sería diferente. ¿Qué estás pensando?, preguntó Rosario, aplicando sombra a los párpados de su amiga. En cómo han cambiado las cosas. Le estoy muy agradecida, ¿sabes? ¿A Mauricio? Rosario enarcó una ceja sorprendida. Sí, si no se hubiera ido, nunca me habría dado cuenta de lo que era capaz. Los toques finales, un ligero perfume, pendientes delicados, zapatos de tacón alto. Gabriela miró su reflejo y no reconoció a la mujer del espejo. Figura esbelta, postura segura, sonrisa enigmática. Parecía la heroína de una revista de moda. «Estás lista para causar sensación», sonrió Rosario. Gabriela llegó a la galería justo cuando iba a empezar el vernissage. En la entrada se agolpaba gente del mundo del arte, críticos, coleccionistas, periodistas. Dentro sonaba música tranquila y los camareros servían champán. Gabriela cogió una copa y empezó a pasear lentamente por la sala, observando los cuadros. La obra de Luciana era realmente talentosa, vívida, emotiva, provocadora. Una exposición estupenda, ¿verdad? Se da la vuelta. A su lado había un hombre alto, de unos 50 años, con un mechón gris en el pelo y una mirada atenta. Sí, impresionante, respondió Gabriela. Perdone mi intromisión, pero no he podido evitar acercarme. Mira usted los cuadros con tanta profesionalidad. ¿Tienes algo que ver con el arte? No, soy enfermera. Es que ya he tenido la oportunidad de asistir a eventos como este. Se pusieron a hablar. El hombre resultó ser un conocido crítico de arte. Habló de las tendencias actuales del arte, de los artistas jóvenes, del mercado. Gabriela escuchaba con interés. Por el rabillo del ojo notó movimiento en la entrada. Aparecieron Mauricio y Luciana. La artista llevaba un vestido rojo que resaltaba su juventud y pasión. Mauricio, impecable como siempre con su caro traje, la sujetaba por la cintura en un gesto posesivo. Gabriela sintió que se le aceleraba el pulso, pero no de dolor ni de celos, sino de expectación. Continuó su conversación con el crítico, fingiendo no darse cuenta de los recién llegados. «¿Gabriela?» La voz de Mauricio llegó detrás de ella unos minutos después. «No esperaba verte aquí». Ella se volvió lentamente, y el placer de su mirada confusa era casi físico. Sus ojos recorrieron su figura, se detuvieron en su espalda descubierta y volvieron a su rostro. «Mauricio, buenas noches», sonrió ella con su nueva y segura sonrisa. «Permíteme presentarte al señor Ramírez. Estábamos hablando de la influencia del posmodernismo en el arte contemporáneo». Luciana, que estaba junto a Mauricio, se tensó visiblemente. Ella también había cambiado. Había nerviosismo en sus movimientos e inquietud en su mirada. «Señora Montenegro, está usted impresionante», dijo Mauricio. «Gracias. El entrenamiento regular hace maravillas», sonrió de nuevo y se volvió hacia el crítico.
Ha hablado de simbolismo en sus últimas obras. Durante toda la velada sintió la mirada de Mauricio. La seguía de un grupo a otro, manteniendo con facilidad conversaciones triviales. Los hombres se fijaron en ella. Recibió miradas de admiración y cumplidos. En un momento dado, un joven artista se le acercó, claramente interesado no solo en su aspecto, sino también en su opinión sobre su obra. Hablaban apasionadamente de arte contemporáneo, y Gabriela podía sentir cómo Mauricio les taladraba literalmente con la mirada. «¿Continuamos la conversación durante la cena?», sugirió el artista. «Lo siento, pero no puedo», respondió ella en voz baja. «Los niños me esperan en casa». Lo dijo lo bastante alto como para que Mauricio la oyera, que supiera que no se había convertido en una mujer frívola dispuesta a lanzarse a los brazos del primer hombre que conociera. Hacia el final de la velada estaba a punto de marcharse. Mauricio la alcanzó en el guardarropa. «Espera, ¿podemos hablar?». Gabriela miró el reloj. «Lo siento, pero tengo que irme. Valentina no duerme bien sin mi nana». «Cambiaste». «Sí, lo sé», se puso el abrigo. «Gracias por la exposición. Díselo a Luciana. Tiene un trabajo con mucho talento». Salió y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Había un vacío en su interior, pero no el doloroso vacío de antes, sino algo ligero, casi agradable. Era como si por fin se hubiera roto el último hilo que la ataba al pasado. En el coche sonó el teléfono. «Camila». «¿Cómo te fue?». «¿Sabes?», Gabriela arrancó el motor, «creo que por fin soy libre». En casa, sus hijos la esperaban. Valentina ya dormía, pero Facundo y Ailín estaban sentados en la cocina con Camila, esperando a su mamá. «Mamá, estás tan hermosa», exclamó Ailín. «Como una princesa», agregó Facundo, y había orgullo en su voz. Más tarde, después de acostar a los niños, se sentó en la cocina con Camila. «¿Sabes qué es lo más increíble?». Lo miré y no sentí nada, ni dolor, ni resentimiento, ni celos, simplemente nada. «Se llama curación», sonrió su amiga. Esa noche Gabriela no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en la noche, en la mirada de Mauricio, en la confusión de Luciana. Pero, sobre todo, pensó en sí misma, en lo lejos que había llegado de la mujer destrozada que había sido unos meses atrás. Un mensaje de Mauricio llegó a su teléfono. «Esta noche estás guapísima. Quizá podríamos cenar algún día. Tenemos que hablar». Gabriela borró el mensaje sin leerlo. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba su admiración. No necesitaba nada. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. Pronto tendría que levantarse para correr, luego preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio. Un día normal de una mujer fuerte y normal. Y eso tenía su belleza. Pasó una semana después de la exposición. Gabriela volvió a su rutina normal. Trabajo, niños, entrenamiento. Pero algo había cambiado en el ambiente de su casa, como si el último fantasma del pasado hubiera desaparecido por fin, dejando tras de sí un espacio limpio y fresco. Mauricio seguía escribiendo mensajes, primero solo sobre los niños, luego cada vez más personales. Ella contestaba solo los de Facundo, Ailín y Valentina. Los demás los dejaba sin contestar. Pero ese domingo por la mañana llegó un mensaje que la hizo reflexionar. «Tenemos que hablar. Por el bien de los niños. ¿Nos vemos en el café de la plaza?». Gabriela estaba junto a la ventana, mirando a Facundo jugar en el patio con los chicos del barrio. Su hijo había madurado tanto en los últimos meses. Tal vez Mauricio tenía razón. Tal vez necesitaban hablar, no como ex-cónyuges, sino como padres. «De acuerdo», respondió ella. «Mañana a las 3». La cafetería de la Plaza Central había sido su lugar especial, donde se conocieron 10 años atrás, donde él le propuso matrimonio, donde celebraron el nacimiento de cada uno de sus hijos. Ahora parecía diferente. Nueva señalización, mesas diferentes, camareros jóvenes. ¿O era ella la que miraba todo con otros ojos? Mauricio ya la estaba esperando.
Parecía cansado, con sombras bajo los ojos y más canas en el pelo. Gabriela notó estos cambios con súbito distanciamiento, como si estuviera mirando una fotografía de alguien a quien no conocía muy bien. «Gracias por venir», dijo él cuando ella se sentó a la mesa. «Querías hablar de los niños». Abrió el menú, evitando su mirada. «Sí, y demás cosas». El camarero trajo el café. Gabriela se dio cuenta de que Mauricio le había pedido un capuchino con canela, su bebida favorita. Antes, un gesto así la habría conmovido. Ahora solo le causaba un leve desconcierto. «Últimamente Facundo se niega a pasar los fines de semana conmigo», empezó Mauricio. «Dice que tiene entrenamiento de fútbol». «Sí, tiene entrenamiento. Está progresando. El entrenador dice que hay potencial». «¿Por qué me entero de esto recién ahora?» Gabriela se encogió de hombros. «No preguntaste». Se hizo una pausa. En una mesa cercana, una joven pareja se daba de comer helado, riendo y cuchicheando. Gabriela recordó que Mauricio y ella se habían sentado así una vez. «Estás preciosa», dijo él de repente. «Nunca te había visto tan floreciente». «Gracias, pero no estamos aquí para intercambiar cumplidos». «No, claro que no», se quedó callado. «Sabes, he estado pensando mucho desde la exposición, sobre nosotros, sobre lo que pasó». «Mauricio», le interrumpió Gabriela, «no lo hagas, ya está todo dicho». «Pero si has cambiado, te has convertido en lo que siempre quise que fueras». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué querías que fuera? ¿Quieres decir que cuando criaba a nuestros hijos no dormía suficientes noches, sacrificaba mi carrera por mi familia, no era lo suficientemente buena?» «No, eso no es lo que quise decir». «¿Qué querías decir? ¿Que una mujer debe parecer una modelo de portada aunque tenga 3 hijos pequeños? ¿Que la maternidad no debe dejar marcas en el cuerpo? ¿Que...» Se detuvo, respiró hondo. No, no iba a dejarse llevar por viejos rencores. «Mira», continuó con más calma, «no cambié por ti, y no por ti, es a pesar de ti. Cada kilo que he perdido, cada músculo que he desarrollado, han sido victorias sobre mí misma, sobre mis miedos, sobre mi dolor». Mauricio la miró como si la viera por primera vez. «Luciana está acabada». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Gabriela dio un sorbo a su café frío, mirando por la ventana hacia la plaza donde jugaban los niños. «Lo siento», dijo finalmente. «Espero que encuentres tu felicidad». Pensé que la había encontrado con ella. Pensaba que me asfixiaba en nuestro matrimonio, que necesitaba libertad, pasión, novedad, pero resultó no ser nada. ¿Y ahora qué? ¿Quieres volver? ¿Crees que podemos empezar de nuevo? Un destello de esperanza brilló en sus ojos. «Es imposible», Gabriela negó con la cabeza. «¿Sabes qué es lo increíble? Hace 6 meses hubiera dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Rezando, llorando, soñando con que volvieras. Y ahora estoy agradecida de que te hayas ido». ¿Agradecida? Sí, porque de otro modo nunca habría sabido de lo que era capaz. Nunca habría encontrado esa fuerza. Nunca me habría convertido en la persona que soy ahora. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando extraños dibujos. Gabriela se quedó mirándolas, pensando en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. «Los niños te echan de menos», dijo, «sobre todo Eileen. Podrías pasar más tiempo con ellos». «Lo sé, he sido un padre horrible últimamente». «No terrible, solo ausente, pero eso se puede arreglar». Hablaron durante otra hora. De los niños, de sus éxitos y problemas, de sus planes para el futuro. Fue una conversación entre 2 adultos que solo tenían hijos en común. Sin reproches, sin acusaciones, sin viejos rencores. Cuando salieron del café, ya había dejado de llover. La plaza olía a tierra mojada y a frescor.
Mauricio se volvió hacia Gabriela. Sabes, siempre has sido fuerte, solo que yo no lo veía. Puede ser, sonrió ella, pero ahora no importa. ¿Estás saliendo con alguien? No, y no pienso hacerlo todavía. Estoy bien sola. Asintió. Recogeré a los niños el sábado, lo prometo, no más cancelaciones. Bien, Facundo se alegrará, tiene partido el domingo. Estaban en la plaza donde había comenzado su historia. Ahora estaba llegando a su fin. Pero no era un final triste, sino el comienzo de algo nuevo para ambos. Adiós, Mauricio, dijo Gabriela. Adiós. Hizo un movimiento como si quisiera abrazarla, pero se detuvo. Sé feliz. Ella caminó hacia su coche, sintiendo su mirada de espaldas. Los tacones de sus zapatos repiquetearon sobre los adoquines mojados, dejando huellas que desaparecieron inmediatamente bajo los rayos del sol que asomaba. Los niños la esperaban en casa. Valentina corrió hacia ella al grito de «¡Mamá!». Ailín le enseñó un dibujo nuevo. Facundo le contó el gol que había marcado en el entrenamiento. Una tarde normal, alegrías normales. Más tarde, después de acostar a los niños, salió al jardín. Sobre la ciudad se encendían las primeras estrellas. En algún lugar lejano se oía música. Alguien estaba celebrando algo en una casa vecina. Gabriela respira profundamente el aire del atardecer. Era el final de una vieja historia, de un viejo dolor, de viejas esperanzas. Pero también era el principio de una nueva vida en la que por fin ella era la protagonista, no la esposa o la madre de alguien, solo ella misma. Y eso era suficiente.